Yeah. Bueno, para que me escuchen bien, había dicho que a los hermanos que no se quedaron ahora en el examen va a haber 5 preguntas más, ¿verdad? Nada más a los que no se quedaron ahora y a los que no me han entregado todas las tareas van a ser 5 preguntas más, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Entonces, si no me entregó la tarea, todas las tareas, y si no se quedaron hoy van a ser 10 preguntas más, ¿verdad? Pero si nada más fue una, son solamente 5 preguntas más. Angie dice, yo no tengo ningún problema, dice, todas mis tareas. Sí, no, la última no. Ay, no. Échale la mano, mami. Ya está preocupada acá, Angie. Puedes hablar de mí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Están de acuerdo todos? 5 preguntas más por los que no se quedaron ahora. ¿Qué dice el público? Amén, amén. De esto vamos a aprender, ¿verdad? Ah, sí, de todo, no, de todo, hermana. De todo, va a ser desde la lección. Ya son 5 lecciones, ¿verdad? Esta es la 5ª lección. La lección de ahora va a estar un poquito más corta, porque ya habíamos comenzado con la primera. Y probablemente aquí voy a añadir unas cosas más que no había puesto en las diapositivas. Esta lección 5, el propósito de ella es que nosotros vengamos a aprender de qué manera usted y yo debemos de analizar alguna expresión que encontramos en la Biblia. Y cuando hablamos de una expresión estamos hablando de una oración, ¿verdad? Algo que encontramos ahí que son varias palabras juntas, y entonces yo quiero tratar de entender qué es lo que esa expresión quiere decir. Entonces ya hemos mirado ciertas reglas que tenemos que aplicar para cómo analizar una expresión. La otra, ahora nos vamos a ser un poco más específicos en cuanto a las palabras. ¿Qué son algunas de las reglas que me van a ayudar a mí para que cuando yo me encuentro con una palabra, sea que sea una palabra que yo conozco o sea una palabra que yo completamente desconozco, cómo puedo yo entender el significado de esa palabra de acuerdo al uso que le está dando un cierto autor? Entonces, con eso en mente, estas ya las miramos. Solamente recuerden, en ocasiones ahí el autor nos va a dar datos incidentales, miramos ahí varios. En primer lugar, miramos que debemos interpretar de acuerdo al propósito del autor, y en varias ocasiones el autor mismo nos declara cuál era el propósito de lo que él estaba escribiendo, y incluso ustedes hicieron tarea de eso. La segunda regla para las frases, miramos que debemos de considerar cuidadosamente el contexto inmediato. El contexto inmediato, recuerden, es lo que se dice inmediatamente después o inmediatamente antes del texto que yo estoy considerando. Esto puede incluir el capítulo anterior o el capítulo hacia adelante. Ese es el contexto inmediato. Miramos ahí, ¿verdad? Entonces, que otra regla es que si yo otra vez ya he analizado el propósito del autor y he analizado el contexto inmediato, tengo que entender que no puede haber ninguna contradicción en la Biblia, porque la Biblia siempre armoniza, puesto que ella es la verdad de Dios. Y la regla número 4 que miramos fue que puede haber más información o luz puede ser arrojada sobre un pasaje dudoso o difícil cuando yo vengo a comparar otras declaraciones que el mismo autor hizo sobre el mismo tema en otro lugar. Ahí miramos varios ejemplos del apóstol Pablo, y creo que del apóstol Pedro miramos también algunos. Y la última, ¿verdad? Entonces, si aún con todo eso todavía estoy teniendo un poco de dudas, bueno, ahora puedo ir a obtener ayuda al analizar las declaraciones de otros autores que hablaron también sobre el mismo tema. Entonces, pienso que son bien sencillas. A ver, Maribel, dime las 5 reglas de memoria. Recuerdo, lo primero es el propósito del autor. En la segunda, Lo que está antes y después, el contexto inmediato. el contexto inmediato. La tercera, te ayudo, que tienen que estar en armonía con el resto de la escritura, ¿verdad? La cuarta, buscar autores sobre el mismo tema. no, la cuarta era el mismo autor, pero que nos dijo en otros lugares sobre el mismo tema. Y luego la 5, ¿verdad? Ahora sí ya son otros autores que hablaron también sobre el mismo tema. Y la última, ¿verdad? Hablamos un poquito de esta. Toda frase en lenguaje figurado debe ser interpretada según el lenguaje figurado, ¿verdad? Tengo que entender que hay ocasiones que ese lenguaje, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar sobre el lenguaje figurado. Ahí va a entrar la metonimia, la metáfora, el simil, la parábola, la hipérbole. Todo eso va a entrar y vamos a hablar en detalle de esas cosas, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar entonces con esta última parte, y creo que esta va a estar un poquito más rápida. Reglas sobre el significado de palabras.
Primeramente, tenemos que entender que toda palabra que yo encuentre en la Biblia, automáticamente en mi mente yo tengo que pensar que esa palabra, cuál es su sentido, cuál es su significado literal. A menos que yo en el contexto, yo pueda entender que el contexto me está diciendo que ahí esa palabra no se está usando de una manera literal, sino que se está usando de una manera figurada. Creo que eso se entiende, ¿verdad? Es fácil. ¿O tienen ustedes dudas en lo que eso significa? La regla es esta: toda palabra debe ser entendida en su sentido literal, a menos que el contexto me esté dando a entender que esa palabra está siendo usada de una manera figurada. ¿Sí entienden eso? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? O les doy un ejemplo para que lo entendamos mejor. Un ejemplo. Bueno, ¿quieres algo? Las figuras son la excepción, ¿verdad? ¿Eso no lo tenemos? No, eso no tienen, se los voy a mandar ahorita. Primero, ¿recuerdan cuando Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? ¿Quién de ustedes trae una luz? A los cristianos cuando nos bautizamos se nos da una luz y andamos con esa luz caminando para que todo el mundo la mire. No. Entonces, ¿el contexto qué me sugiere? Que esa palabra no es literal, sino que la palabra luz se está usando en un sentido figurado. Entonces yo entiendo, ¿verdad?, que como cristiano yo no voy a andar con una luz ahí caminando física que todo el mundo mira, pero entiendo que el uso que Jesucristo le dio a esta luz está dando una orden, Él está dando una instrucción, y aunque en esa instrucción Él utiliza una palabra que yo conozco, luz, y yo sé lo que es la luz, yo entiendo que no está hablando de una luz literal, sino que entiendo que Él está usando esa palabra luz en un sentido figurado para darme una instrucción. Eso es lo que esta regla me enseña, ¿verdad? Que toda palabra debe ser entendida en su sentido literal, a menos que el significado evidente del contexto lo prohíba. Aquí en este caso el contexto me llega a entender que la palabra luz no está hablando de una luz literal, sino de una luz en un sentido figurado. La pregunta ahora es, ¿cuál es la luz que está hablando ahí? No, es la palabra de Dios. ¿Nuestra conducta? ¿Ah? Nuestra conducta, nuestro comportamiento, mi piedad, mi religiosidad, la manera como yo estoy obrando. Es decir, que la manera como yo me estoy conduciendo aquí en el mundo, la gente del mundo debería de poder observarme. Y yo soy esa luz, ¿verdad? Con mi buena conducta, mi justicia, es lo que está haciendo que, y este es el propósito, ¿verdad?, que cuando el mundo vea mis buenas obras, y realmente esta es la clave para entender en qué sentido se aplica la luz. Hacer lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Qué son las obras? La conducta, el comportamiento. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Para que yo me vanaglorie? No. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mi buen comportamiento, que es la luz de la cual Jesucristo está hablando, ese buen comportamiento va a ayudar para que la gente me mire y la gente glorifique a Dios por ello. Es gracias a Dios que esta persona puede vivir su vida de esta manera. ¿Queda entendido? Entonces ahí queda bien claro, ¿verdad?, que toda palabra debe ser entendida en su sentido literal, a menos, como en este caso, que el significado evidente del contexto lo prohíba. Entonces aquí tengo que yo identificar el significado de esa palabra. Otro ejemplo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. ¿Por qué le dijo eso? Tenía que, El bautismo. estaba muerto, tenía que seguir los 5 pasos para hacerse salvo y nacer de nuevo a través del bautismo, ¿no? Bueno, ahí todavía no estaba la gran comisión, ¿se acuerdan? Sin embargo, Jesucristo ya está aludiendo, Él ya está aludiendo a un nacimiento, a nacer de nuevo. Nicodemo al principio, ¿verdad?, le pregunta, por eso puse el versículo 3 al 5, ¿cuál fue la pregunta de Nicodemo? Señor, pero si yo lo tomo de manera literal, nacer, Señor, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer nuevamente? ¿Puede acaso volver a entrar al vientre de su madre y nacer nuevamente? Obviamente Jesucristo le está dando a entender, yo no estoy hablando de manera literal que tienes que entrar al vientre de tu madre y nacer nuevamente.
Y si no dice, antes lo que yo te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo definió, ¿verdad? Y le dio a entender que Él no le estaba hablando de un nacimiento literal como los seres humanos nacemos, sino de un nacimiento espiritual. Y que ese nacimiento espiritual era por medio del agua y del Espíritu. Ahí estamos hablando del bautismo, ¿verdad? Eso era lo que Él se estaba refiriendo. Entonces, recuerden, esta primera regla, entonces, cuando yo voy a estudiar una palabra, la mayoría de las veces no va a ser este el caso, que esté en sentido figurado. Por eso puse esta regla, ¿verdad? Que casi siempre las figuras son lo único que va a ser la excepción. De ahí en adelante yo tengo que entender la palabra en su sentido literal, a menos que el contexto me dé a entender que está usando de manera figurada. ¿Está fácil esta para entenderla? Simple esta regla, ¿verdad? Vamos a la segunda. Las palabras deben de ser interpretadas de acuerdo con su significado etimológico. Y aquí va a empezar el juego de palabras. Lili, ¿qué es etimológico? ¿A qué se refiere eso? The root word. The root word. ¿Y en español qué es eso? La raíz de palabra. La raíz de palabra. No es la raíz de palabra. ¿Qué es eso? Pues, A ver, güey. El origen de la palabra, ¿no? ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? Te estoy diciendo. ¿Me estás diciendo? Se ve como pregunta. ¿Qué es etimología? Hermana, a ver, ¿a quién le pregunto? Hermana Esmeralda, ¿qué es algo etimológico? ¿Qué es etimología? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces a definir los términos. Vamos a ver si Lili está en lo correcto. Según los eruditos, ¿quiénes son los eruditos? Los estudiosos, ¿verdad? Los que conocen, los que se han dedicado a esto. Los eruditos le llaman etimón, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Lili? Su raíz, el significado más temprano. Eso es lo que es la etimología, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde nació esta palabra? Y obviamente cuando pienso de dónde nació, esto me lleva entonces de qué lenguaje se originó. ¿Es esta palabra que yo estoy utilizando una palabra en el lenguaje latín? ¿Es una palabra en el lenguaje griego? ¿Es una palabra que se originó en el lenguaje hebreo o en el lenguaje arameo? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde surgió esta palabra? Bueno, entonces yo entiendo en primer lugar de dónde se originó o de qué país o de qué lengua es esta palabra. Y segundo, ¿verdad? ¿Cuál fue el significado que ellos le dieron originalmente a esa palabra? Entonces es lo que es la etimología. Tratar de trazar desde lo más temprano que se pueda de dónde salió y quién la utilizó y en qué sentido la utilizaron. ¿Okay? Ahora vamos a definir, ahora sí, lo que es la palabra etimología. Y todo esto se los voy a dar, no se preocupen, les voy a mandar una copia de todo esto. La palabra etimología es una palabra compuesta. Está compuesta de la palabra etumos, ¿verdad? Etimología, etumos, que significa real o verdadero, y la palabra logos, una palabra. Esto implica que cuando hablamos de la etimología, estamos hablando del significado real o del significado verdadero de una palabra. Eso es lo que es la etimología. ¿Queda claro? Fácil, simple, ¿verdad? Entonces recuerden, cuando yo voy a leer la Biblia y empiezo a leer un texto, si yo encuentro una palabra clave ahí, yo esa palabra tengo que entender que su significado tiene que ser un significado literal, a menos que el contexto me diga que está siendo utilizado en un sentido figurado. Pero para que yo sepa cuál es el significado literal de esa palabra, yo tengo que entender primeramente de dónde surgió esa palabra, cuál es su raíz, cuál es su origen, cuál es su significado real y verdadero, o su significado más temprano que tuvo esa palabra. Eso va a ser muy importante. Ahora, aquí se les hago una pregunta: ¿por qué es importante que yo sepa la raíz de esa palabra? Hablando desde un sentido escritural. ¿En qué lenguaje fue escrita la Biblia, Lili? ¿Ah? ¿En griego? ¿Estás diciendo qué estás diciendo? Sí, diciendo. ¿Sí? Ok. Griego. ¿Toda la Biblia fue escrita en griego? no. No. A ver, Maribel, ¿en qué otro idioma? Hebreo y arameo. ¿Dónde encuentro el hebreo y el arameo? Más, Angie. ¿Dónde encuentro el hebreo y el arameo? ¿En qué parte de la Biblia? En el Antiguo Testamento. Y la mayoría del Nuevo Testamento va a ser todo en griego. Algunas partes, ¿verdad? Sí encontramos un poquito de arameo. Jesucristo, cuando resucita a la niña, ¿verdad?
se me olvida la frase, Kumi termina, ¿verdad? Tulita Kumi, o como dice ahí. Algo así, ¿verdad? Pero que le dice a la niña, a ti te digo, levántate. Eso fue en arameo, no fue en hebreo, ¿verdad? Entonces, hay ciertas porciones que vamos a encontrar, porque eso es importante. Entonces, si yo quiero saber la etimología de una palabra en la Biblia, tengo que saber, ¿estoy lidiando con el Antiguo Testamento o estoy lidiando con el Nuevo Testamento? Si yo digo, bueno, fue el Antiguo Testamento, la pregunta entonces, ¿fue esa palabra una palabra hebrea o una palabra aramea? Y entonces yo tengo que buscar en un libro que me defina la palabra en su lenguaje original, que es el hebreo, y que me diga cómo el hebreo utilizó esa palabra y en qué sentido él la aplicaba. Si es en el Nuevo Testamento, entonces yo tengo que ir, ¿verdad?, al idioma. Bueno, digo, esto fue escrito en el idioma griego. Bueno, entonces tengo que buscar libros que me ayuden a definir esa palabra en su lenguaje original, que fue el griego, y cómo los griegos utilizaban esa palabra, de qué manera la utilizaban. Porque en español ustedes saben que a veces hay una palabra y esa palabra la podemos aplicar a varias cosas. Entonces, eso es lo que hace. ¿Y cómo va a saber alguien que no sabe español? Tiene que agarrar un léxico español árabe, o español alemán, o español japonés, depende de lo que se hable otra persona, porque entonces su idioma es el japonés, vamos a decir, y él quiere analizar una palabra en español, pero él tiene que usar un libro que le llamamos un lexicógrafo, y en ese lexicógrafo le dice, esta palabra de español surgió en España, y esta palabra originalmente significaba esto, esto y esto, pero cuando los españoles conquistaron México y el español se mezcló con el idioma de las gentes nativas, esta palabra ahora obtuvo este significado, y nos dice todo eso. ¿Qué hace el lexicógrafo? Nos está trazando la historia de esa palabra. Por eso que son importantes. En la Biblia esto es bien importante, porque yo no puedo nomás leer una palabra y simplemente porque la leo en español y yo tomo el sentido literal en español sin entender la historia, la raíz y la etimología de esta palabra. Es probable que yo voy a acabar malinterpretando, mal aplicando una palabra porque yo no entendí su etimología. Miren por qué es importante conocer la etimología. Entonces, aquí les voy a dar solamente dos ejemplos, ¿verdad? La palabra Manuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿De qué idioma es? El hebreo. A ver, ¿por qué están dudando tanto? Con confianza, díganme. Griego, arameo, Lili, arameo. Dice la hermana que es arameo. No, hombre, aquí parece subasta, ¿verdad? No me dan números, pero me tiran lugares. Es el hebreo, ¿verdad? Recuerden, en Isaías capítulo 7, 14, he aquí les haré una señal, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí Emmanuel es una palabra compuesta. La palabra él, que es Dios, y Manu, que es con nosotros, literalmente Dios con nosotros, pero volteado, ¿verdad? Con nosotros Dios. Emmanuel se cambió, ¿verdad? Pero el punto es que la palabra o el nombre Emmanuel en su etimología es una palabra compuesta, y esa palabra compuesta significa Dios con nosotros. Ahora les doy otra, el Shaddai. ¿Qué significa? Y no somos pentecostales aquí, ¿verdad? Pero usan mucho esa palabra ellos. El Shaddai, ¿qué es eso? A ver, hermana, suéltelo, con confianza. ¿Cómo? ¿Cómo dices esa palabra? El Shaddai. A ver, les dije, ¿es el Shaddai? No. Juan, ahí te está soplando en la oreja, Maribel, ¿qué te estoy diciendo? Va a decir Juan, como dijo los papás de aquel, ¿verdad? Pregúntele a él, ¿qué edad tiene? A ver, Navi. ¿No era una ofrenda que se le daba a los papás? El Todopoderoso. Acuérdense, Dios Todopoderoso. Él es lo mismo, Dios y Shaddai, Todopoderoso. Entonces los nombres en el Antiguo Testamento, de hecho van a mirar que hay varios nombres. Eduardo hace un tiempo nos dio un estudio sobre todos los nombres de Dios, ¿verdad? Habló de Elohim, habló de Emmanuel, el Shaddai, Elión, ¿verdad? Todos esos nombres él los dio, y el significado que cada uno tenía. ¿Cómo son los significados? Bueno, por la etimología, el hebreo, lo que significaba. Y entonces, de hecho, en el hebreo, vamos a mirar que en el Antiguo Testamento, la mayoría de los nombres tenían un significado. Mira, por ejemplo, Dios a Abraham no se llamaba Abraham originalmente, se llamaba Abraham nomás. ¿Y qué le dijo Dios? No se llamará más su nombre Abraham, sino Abraham, ¿verdad? ¿Por qué?
porque va a ser padre de multitudes. A Jacob se le cambió el nombre a Israel, ¿por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces miramos, ¿verdad? Sara, ya no se llamará Sara, sino Saraí, ¿por qué? Miramos entonces ahí que los nombres tenían un significado. Bueno, solamente pongo los nombres como ejemplo para que entendamos que así como los nombres en el Antiguo Testamento tenían un significado, las palabras también en el hebreo, muchas de ellas, ¿verdad?, tenían un significado específico, ¿verdad? Su raíz, cómo surgieron y cómo vinieron a ser aplicadas. Pero el punto que quiero que entiendan aquí, que aquí va a ser importante, y más adelante vamos a hablar más de esto, un léxico griego, un léxico hebreo. Aquí va a ser importante también un diccionario bíblico que específicamente se dedica a analizar las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento y trazar todo lo que yo les dije. ¿Dónde se eligió esta palabra? ¿Cómo se utilizaba? ¿Ha habido cambios? ¿Cuáles son los cambios? ¿Verdad? Todo eso lo tengo que aprender, porque para que yo entienda palabras que están utilizadas en la Biblia, tengo que entender su etimología. Y esta frase, ¿verdad?, pues esto va a aplicar para muchos contextos diferentes. ¿Dudas hasta aquí? También está facilita esta, ¿verdad? Nomás que tengan las herramientas, ¿verdad?, y va a estar facilita. Bueno, tercera. Debemos identificar, ahora ya aprendí la etimología, por ahora les voy a tirar una curva, ¿verdad?, como juegan en el béisbol. Y ustedes dicen, bueno, pues ya aprendí que si yo me encuentro una palabra en la Biblia y yo la estoy leyendo, tengo que entender cuál es su etimología. Pero luego ahora me encuentro con algo diferente. ¿Qué es si la palabra que yo entiendo, el significado etimológico de esa palabra ha cambiado? Y ya no se usa esa palabra de la manera que etimológicamente se hablaba. O sea, yo puedo ir a la raíz, y en la raíz, en el hebreo, me puede decir, bueno, esta palabra significaba esto, o en el griego me dice esta palabra significaba esto, pero ahora cuando yo leo esa palabra, yo digo, pero es que esa palabra ya no se utiliza así, esa palabra ahora se utiliza de otra manera. Entonces hay ocasiones que en la Biblia vamos a encontrar palabras que originalmente su significado etimológico era uno, pero la manera como se utilizan en la Biblia, por el uso, ya esa palabra, su significado se ha desviado por la manera como se utiliza. ¿Pueden pensar de una? ¿Nadie? El velo de la mujer. ¿Cómo? El velo. No, eso Pues son no es una costumbres. palabra, pero... Esas serían costumbres, ¿verdad? Costumbres que han cambiado. De eso podemos hablar en otra ocasión, ¿verdad? Costumbres que en un tiempo fueron buenas y luego la misma costumbre con el paso del tiempo era una costumbre mala. Eso también pasa en la Biblia, ¿verdad? Las costumbres cambian, entonces por eso tengo que tener cuidado yo a veces también de no ser dogmático en costumbres, ¿verdad? Porque las costumbres también con el paso del tiempo cambian. Una de ellas es el velo en la mujer, pero eso es un tema para otro día. Una palabra puede ser como lomos. ¿Lomos? Ajá. Pues lomos ya no es lo mismo que entendemos ahora como se mencionaba antes. En la Biblia, sí. En la Biblia la palabra lomos tenía que ver con la cintura, ceñidos, ¿verdad? Los lomos de la cintura. Alguien le dice, ahora le dice, está haciendo mudos. Y Wesley luego pensó, ¿verdad? ¿Cuál es el lomo, Wesley? La espinazo. La espina, acá el espinazo, dice, ¿quieres ser lomudo? ¿Quieres ser terco? Pues bueno, así lo entiendo yo, ¿verdad? Porque ese es el significado. Pero si yo voy a la Biblia, siempre que la Biblia dice lomo, nunca se refiere a la espalda. La Biblia lomo se refiere aquí, ¿verdad? Donde se pone el cinto, el hombre y la mujer también, ¿verdad? Ahí esa parte se refiere a la cintura. Entonces sí, buen ejemplo, Juan. Otra. ¿Ya entendieron entonces cómo se aplica? No sé si estoy bien, hermano, Ajá. ando confundida. Pero cuando hablaba de los pergaminos, no, eso no tiene que ver con los libros, o sea... No, hermana, porque los pergaminos era algo específico del tiempo, que era lo que utilizaban para escribir. Era lo que estaba disponible, ¿verdad? Hoy yo tengo, antes de las tabletas eran de piedra, ¿verdad? Y nomás cabía poquito, nomás tenían 1 gigabyte de memoria. Ahora aquí en la tableta le pongo un montón de cosas, ¿verdad? Ya están más actualizadas las tabletas que antes. Entonces en ese sentido, ¿verdad? Era algo que ellos utilizaban para escribir, entonces no sería un buen ejemplo. Bueno, yo tengo otro, creo que se los he mencionado a algunos de ustedes, la palabra ángel. Cuando alguien escucha la palabra ángel, ¿qué piensan hoy?
es un ser celestial. Y luego los que les gusta echar la mente, imaginación, pues, alitas, ¿verdad? Anda volando y... Ángel de la madre. ¿Cómo? Con su aura. Con su aura, ¿verdad? Aquí, no, pues están buenos para la... Y todos se lo aprendieron de las fotos que miran en el internet. Porque la Biblia, ¿verdad? La Biblia cuando nos habla de los ángeles, los describe de muchas maneras diferentes, cómo se representan al ojo. Sin embargo, ¿verdad? La palabra ángel hay dos raíces, ¿verdad? Del latín viene de la palabra angelus, pero como estamos hablando con la Biblia, estamos estudiando con el griego, es lo mismo de la palabra ángelus o ángelos, muchos le traducen así. Originalmente esta palabra significaba un mensajero, Homer. ¿Saben quién era Homero? Homer, ¿quién era él? El mensajero en los dioses griegos que es así como Hercules. Bueno, no, Homer fue un escritor. Oh. Homer fue un escritor. Then what's his name? A ver, déjenme hacer una pregunta. Es similar. ¿Alguien de ustedes han mirado la película Troy? Donde salió Brad Pitt. Sí, que sale y brinca con la espada y mata a aquel otro ahí. ¿De qué se trata esa película? De que se roba uno a la esposa de alguien, se van en el barco y luego el caballo de Troya lo regalan, lo meten a la ciudad, pero en la noche salen del caballo de Troya y hacen una matazón ahí. ¿Dónde salió eso? Homer lo escribió eso. Hay dos libros, ¿verdad? Que él tiene, The Iliad y The Odyssey. Son dos libros que él escribió, bien famosos. Bueno, de ahí sale la diosa Atena y todo eso que hablan en la, ¿cómo se llama? Mitología griega. Pero él fue un escritor y en sus escritos, cuando él usa la palabra ángelos, él aplica un mensajero. Vamos a suponer, ¿verdad? De dos maneras. Yo le digo a Wesley, necesito que vayas para Monterrey, porque en ese tiempo no había teléfono, acuérdense, no había teléfono, no había internet, no había telégrafo, no había absolutamente nada de eso. El teléfono, el internet, el telégrafo es un mensajero que yo voy a mandar. Le digo, Wesley, necesito que vayas para Monterrey, porque allá hay un hermano, hay un familiar que tiene un mensaje para mí. Yo necesito que tú vayas, colectas ese mensaje, tú me traigas el mensaje. Entonces Wesley era mi ángel, él era mi ángel. Yo mandaba a Wesley y ya llegaba y el ángel venía y me traía el mensaje que yo había mandado pedir. O vamos a suponer, aquí es diferente, Juan, vamos a suponer que él vive allá en Oklahoma y hay alguien, un familiar allá que me conoce y hay un mensaje urgente que me tienen que mandar y Juan es el ángel. Juan, mira, aquí está este mensaje, llévaselo a fulano de tal. Entonces aquí ya tenemos dos ángeles, ¿verdad? El ángel Juan y el ángel Wesley, y allá el hermano Jorge también me decían que era un ángel, ¿verdad? También. Entonces, tenemos aquí ángeles, ¿verdad? Que era un ángel. No traen la aureola, no traen las alitas, no traen nada de eso. Todo lo que son es alguien que traía un mensaje o llevaba un mensaje a alguien. Entonces, ese es el significado etimológico. Si yo voy y busco el significado etimológico, la palabra ángel simple y sencillamente es un mensajero. Una vez el hermano David la utilizó esa palabra ahí, estaba en las conferencias y dijo, vamos a mandar un ángel para ver si ya está la comida ya lista allá atrás, ¿verdad? Pues era que era alguien que nos traiga un mensaje, que vaya y se informe y ese ángel nos va a traer la información que necesitamos. Entonces, si yo me voy al significado etimológico, eso es lo que me voy a encontrar, que la palabra ángel era un mensajero. La LXX, ¿qué es eso? 70. 70. ¿Y qué significa eso? La 70 aplicó esta palabra a los mensajeros de Dios. ¿Qué es eso? Septuaginta. La Septuaginta. Esa es la Septuaginta. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? 70 hombres, ¿no? Que se dedicaron a escribir ¿Llegaron a escribir? ¿Qué escribieron? la Biblia. ¿Y escribieron la Biblia? Traducción. Traducción, ¿no? Acercando. La Septuaginta fueron 72 eruditos, se redondea a 70, que supuestamente, ¿verdad? En el tiempo de los griegos, en Alejandría, se les mandó llamar y ellos tradujeron el Antiguo Testamento que estaba en hebreo, lo tradujeron al griego por primera vez, para que estuviera disponible en el lenguaje griego. De hecho, Jesucristo utilizó la Septuaginta cuando él entraba a las sinagogas, ¿verdad? Cuando él dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ahí ellos dan testimonio de mí. Ahí está hablando de las divisiones de la Septuaginta. Entonces, él utilizaba, ¿verdad?, esa traducción de la Biblia del hebreo al griego. Bueno, en la Septuaginta
Ellos entonces usaron esta palabra ángelos, o la palabra ángelos, y ellos la vinieron a aplicar a los mensajeros de Dios. Y de ahí en adelante en la Septuaginta, ellos por el uso que le dieron, cambiaron el significado etimológico de un simple mensajero, ahora un mensajero de Dios. Y hoy en día, siempre que escuchamos la palabra ángel, ya no pensamos de un mensajero, pensamos de un ser espiritual. Eso es lo que se refiere a esta regla, que yo tengo que tener cuidado entonces en las palabras que encuentro en la Biblia, porque en ocasiones yo voy a encontrar una palabra que en su idioma original, sea el griego, el hebreo o el arameo, esa palabra tenía un significado, pero la Biblia no la usa de esa manera, la usa de una manera diferente. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? ¿Lili? ¿Queda claro? Estás medio perdida. Pero entonces son like celestial beings. ¿Cómo? Sí, pues los ángeles son seres celestiales. Ya, pero que estoy diciendo que a estos seres celestiales que Dios enviaba, la mejor palabra que ellos pudieron utilizar fue la palabra ángelos para describir quiénes eran ellos, que eran mensajeros de Dios. Y obviamente, ¿para qué venía un ángel? ¿Qué es lo que dice Hebreos? Si la palabra dada por medio de ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran ellos? Mensajeros que venían de parte de quién? De Dios. Además, incluso Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo viniera y les enseña un evangelio diferente que al que yo los he enseñado, entonces, sí, son seres celestiales y eso es un ángel. Pero lo que estoy haciendo entender que la palabra originalmente ángel no significaba un ser celestial. Fue una palabra que significaba un simple mensajero, pero ya en la Biblia se utilizó esa palabra para referirse a un ser espiritual. Es como la palabra confortador. O sea, la palabra confortador, cuando ustedes piensan de un confortador o un consolador, ¿a qué se refiere? Alguien que me consuela, alguien que me conforta, alguien que me trae paz, alguien que me trata de animar, de hacerme sentir mejor. Pero en la Biblia, la palabra consolador, ¿a quién se la aplica? ¿Nomás al Espíritu Santo? ¿A Jesús también? ¿Dónde? En Juan. En Juan, ¿verdad? Dice, ese abogado tenemos para con el Padre. Ahí la palabra paracletos, que es la palabra griega, la palabra paracletos la traduce, tenemos abogado. Pero acá en Juan, Jesucristo cuando le aplicó al Espíritu Santo, la palabra paracletos se le aplicó al Espíritu Santo. De hecho, en el canto cuando cantamos ahí del paracleto, dame poder, yo no puedo pedir hoy poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya no estoy en la era milagrosa, pero ahí estamos cantando bien a gusto del paracleto, dame poder. Y hermanos, ya no estamos en la era milagrosa para pedir que el Espíritu Santo nos dé poder. La iglesia primitiva sí lo hizo. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan regresaron y la iglesia oró y tembló la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo? Ese era el paracletos que él estaba dando, el poder que Cristo había dicho. Pero hoy en día todo el mundo cantamos, dame poder del paracleto. Y otra vez, ¿por qué? Porque no entendemos. No entendemos el significado de las palabras, no entendemos a veces la aplicación. Ahora, yo entiendo, ¿verdad?, que también el Espíritu Santo nos da poder por medio de su palabra para que nosotros podamos, pues obviamente, mantenernos firmes en tentaciones, en tribulaciones, en todo esto. Entonces lo puedo aplicar de esa manera, pero digo, porque muchas veces cantamos cosas y no entendemos el significado original. Entonces, ¿queda claro ya eso? Entonces sí, Lili, sí son celestiales, son los ángeles, pero el punto era que era una palabra que originalmente no significaba eso. Cambió su significado etimológico para ajustarlo a un uso espiritual. Y así vamos a encontrar muchas palabras en la Biblia. Paracletos es otra, como te los mencioné, y podemos encontrar otras palabras. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ahora, para comprobarlo, la Biblia sí usa la palabra ángelos o ángelos en muy pocas ocasiones para referirse a un simple mensajero. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 10, porque es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. ¿De quién está hablando? ¿Quién era el mensajero ahí? No era un ángel. ¿Quién era el mensajero que iba delante de Jesucristo? Juan el Bautista. Entonces ahí se está hablando de un ser humano refiriéndose como un ángelos, ¿verdad? Que es esta palabra que encontramos aquí, la G32. Y aquí otra cosa. ¿Qué significan todos esos numeritos? Al lado de cada palabra. ¿Cómo? Son códigos, obviamente, ¿verdad? Son códigos, ¿verdad? Son códigos, pero ¿qué significan esos códigos? Son Palabras griegas. distintas. Palabras griegas, sí. ¿Qué más, hermana? No, palabras en distintos idiomas.
bueno, todas esas son palabras del idioma griego, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que estoy leyendo un pasaje de la Biblia y los hombres, ¿verdad?, que empezaron a hacer los lexicógrafos y los diccionarios bíblicos dijeron, mira, ¿por qué no le asignamos un código a cada palabra? Y así de esa manera hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos identificar cuántas veces esta palabra aparece en todo el Nuevo Testamento o en todo el Antiguo Testamento. De esta manera también podemos identificar, ¿verdad? Ya si sabemos dónde se encuentra esta palabra en toda la Biblia, podemos saber si siempre se está usando de la misma manera. Entonces el código, yo tengo un programa que se llama Eastward. También hay otros programas que otros hermanos diferentes usan. Yo uso Eastward porque puedo sacar esta palabra, la Reina Valera, con ese signo de más, ¿verdad? Y ese me está incluyendo el código para cada palabra. Cuando yo voy a estudiar una palabra, uso esto, porque entonces yo puedo darle clic aquí a la palabra ángel y entonces yo puedo mirar, ¿verdad?, cuáles son los significados de esa palabra. Puedo tener acceso a diccionarios, a lexicógrafos, a concordancias. Todos los libros que usted puede tener, ¿verdad?, una concordancia bíblica, su diccionario bíblico, su lexicógrafo, yo lo tengo al alcance nomás ahí de un clic. Para mí es una manera más conveniente de estudiar porque ahí lo tengo todo enfrente de mí. Entonces, por eso quise también poner esto, ¿verdad? Pero aquí la palabra mensajero sí se utiliza en su significado original. Alguien que trae un mensaje, un hombre, ¿verdad? Obviamente el mensaje era divino. Acá sí está el uso que miramos, el uso que ya se le dio con el cambio o con el uso. Y ahí habla, dice, y le dice, y aquí ¿quién fue el que habló? Dice, le dice, aquí Satanás, ¿verdad? Cuando le dice a Jesucristo, pues si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Aquí no se fueron las tentaciones de Satanás. Cuando dice va a mandar a sus ángeles, ¿a qué se refiere? Ya no un mensajero como Juan, sino aquí sí ya se refiere a seres espirituales. Entonces solamente quise traer esto como ejemplo para que entiendan que es la misma palabra. Miran aquí el código. ¿Cuál es el código aquí, Lili? Y allá, ¿cuál es el código para ángeles? G32, es el mismo código. Ahora aquí les voy a enseñar algo. ¿Cuál era el texto que habíamos mirado ahí? Mateo, ¿qué era? Mateo 11:10. Bueno, miren, este es el problema que yo les hablo. Si yo voy entonces a Mateo, capítulo 11, y luego voy al versículo 10, y escucho aquí la palabra G32, la palabra mensajero, y le doy clic, ahí es donde aparece la palabra ángelos. Taylor es un lexicógrafo. Y entonces Taylor, si se fijan ahí, me comienza a definir esa palabra y me da por lo menos dos significados generales, ¿verdad? Tengo el 1 y luego tengo significado 2, pero en el 2 hay diferentes aplicaciones que se le dan. Entonces aquí él me dice, ¿verdad?, que hay varias maneras de cómo utilizar esta palabra. Ese es el lexicógrafo. Entonces la que viene a decirme los diferentes usos. Luego tengo también lo que son diccionarios bíblicos, ¿verdad? Yo aquí uso, por ejemplo, el diccionario Thayer, perdón, el diccionario Vine, que es este. Y entonces él me dice, ¿verdad?, también que la palabra ángelos es un mensajero, un ángel, un enviado. Y ya me lo dice a quién se le aplica. El texto de Juan ahí está, ¿verdad?, se le aplicó a Juan. Pero también nos dice, también en plural, de los mensajeros de Juan, aquellos que Cristo envió delante de sí a Jerusalén. También Pablo se lo aplicó a los espías recibidos por Rahab. Entonces miramos ahí todas las aplicaciones que tiene esa palabra. Pero es la misma palabra, la G32, que es la palabra ángel. Entonces el contexto es lo que me va a decir en qué sentido se está utilizando esa palabra, ¿verdad? Si no entendían ahí, solamente era poquito, ¿verdad? Entonces aquí va a entrar ahora sí esta parte que es el contexto. Vamos a hablar con... Ahí está. Y con esto vamos a terminar. Esta es la última regla. Hay más reglas, pero yo lo quise simplificar en estas 4. Entonces ya entendí lo que es la etimología. Bueno, ya entendí primero que siempre tengo que entender una palabra en su sentido literal, a menos que el contexto me diga que es una palabra en sentido figurado. Segundo, tengo que entender la etimología de una palabra. Y tercero, ¿cuál era? Tengo que entender que a veces la palabra puede cambiar con el uso que se le da y su sentido etimológico ha sido modificado por el uso que se le dio. La número 4, aquí entra algo importante.
el número de apariciones de una palabra, el contexto, el autor, la fecha y el carácter deben ser considerados para determinar el significado de una palabra. Hace un par de semanas, la hermana Irma andaba toda sorprendida con la palabra gay, ¿se acuerdan, verdad? Que la palabra gay, ¿qué significa esa palabra? ¿Cómo? Happy. No escucho. Ahora en día, Pues ahora que le estoy preguntando ahorita, estamos en el 2025. Si ustedes escuchan la palabra gay ahorita, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué escuchan? Afeminado. ¿Cómo? Un afeminado. Un afeminado, una persona homosexual, alguien con tendencia, ¿verdad?, que va en contra de la voluntad de Dios. Pero si ustedes leen un libro que fue escrito en el año 1950 y de repente escuchan ahí que el autor dice, yo soy muy gay, I am so gay, dice ahí el autor, ¿qué va a pensar? Híjole, anda bateando para la izquierda, ¿verdad?, como decimos acá vulgarmente. No, está diciendo que es muy feliz. Esta parte es importante, la fecha. Porque recuerde esa palabra, la palabra gay, hasta los años 1970 fue cuando comenzó este movimiento y se acrecentó. Ahí ellos tomaron esa palabra gay y le cambiaron su significado original. Ahora significa alguien, ¿verdad?, que está en ese movimiento. Entonces la fecha es importante. ¿Han escuchado la palabra vidente en la Biblia? ¿Vidente? Vidente. ¿Qué significa la palabra vidente? Algo real. ¿Cómo? ¿no? Un brujo, ¿verdad? Un brujo, un adivino. Alguien que predice el futuro, ¿verdad? A eso se refiere un vidente. Y sí, están en lo correcto. Pero si yo les digo que en el tiempo de Samuel la palabra vidente significaba profeta, y la escritura lo dice, vamos a ver al vidente, porque en el tiempo de Samuel así se le llamaba al que era profeta. Entonces la fecha es importante. No nada más la etimología, pero la fecha, en qué tiempo está utilizando esa palabra. Bueno, el contexto también ya lo miramos, y ahorita el contexto fue lo que yo les enseñé cuando acá en Mateo capítulo 11, miramos de Juan que era un ángel. Ahí está hablando de un mensajero. El contexto me está hablando de un ser humano que traía un mensaje que él estaba predicando. Pero el otro texto que puse de Mateo 7, ahí está hablando de Satanás, refiriéndose a los ángeles, a los seres espirituales, pero el contexto es lo que me está dictando cuál es el significado de esa palabra. ¿Se lo entienden? Entonces, el contexto, el autor también es importante. La palabra paracletos, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? ¿Qué era la palabra paracletos otra vez? No, no más espíritu. Consolador. Consolador. ¿Dónde encuentro esa palabra? Díganme el texto. A ver, vamos otra vez por allá. Se las voy a enseñar. ¿Dónde está? Yo sé dónde está, pero quiero que ustedes me digan. Nuevo Testamento. Es obvio, ¿verdad? ¿Dónde es donde dice que Jesucristo es nuestro abogado? Primera de Juan. Primera de Juan, ¿qué? Dos. ¿Dos qué? 1 y 2. No, pero ¿cómo que 1 y 2? Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado. La palabra G, 3875. Esa es la palabra ¿qué? Paracletos. Ahora, el número de apariciones. ¿Cómo yo sé cuántas veces aparece una palabra en la Biblia? Lili, ¿cómo sabrías tú cuántas veces aparece una palabra en la Biblia? La concordancia. Tienes dos opciones, ¿verdad? O te pones a leer toda la Biblia y cuentas cuántas veces encontraste una palabra, pero te vas a tardar un año para hacer todo eso. O puedes ir a una concordancia. En este caso la concordancia King James. Y en la concordancia King James me dice que esta palabra paracletos solamente aparece 5 veces. De esas 5 veces que aparece, me dice que aparece en 1 de Juan capítulo 14, 1 de Juan capítulo 15, solamente Juan, Evangelio de Juan. Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Y esas 4 veces aquí que aparecen, 2 en Juan 16, esas 4, Comforter se está refiriendo, consolador, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces 4 de las 5 veces que aparece en el Nuevo Testamento son aplicadas al Espíritu Santo. Eso más adelante lo voy a enseñar. Solamente una vez se le aplica a Jesucristo, el Paracleto. Entonces la palabra Paracleto se le aplica al Espíritu Santo y se le aplica también a Jesucristo. Pero ¿cómo lo sé? Cuando yo voy a una concordancia. Esto es importante cuando yo estoy estudiando palabras. No nomás es saber la etimología y no solamente saber el uso que le está dando el autor,
Yo tengo que entender que si yo voy a hacer un estudio de la palabra bautismo, de la palabra paracleto, de la palabra, cualquier palabra que usted escoja, yo voy a tener que considerar todo lo que estoy hablando ahorita. Y finalmente lo último que yo tengo que considerar es lo que estamos mirando en esta regla. El contexto, el autor, la fecha y el carácter. Todo esto yo lo debo de considerar para poder determinar cuál es el significado. Cómo se está usando esa palabra en ese pasaje. Entonces aquí yo les voy a dar dos ejemplos. La palabra logos. ¿Qué es la palabra logos? ¿Qué significa? Verbo. Pues obviamente ahí está verbo, ya te di una. Pero ¿qué más significa esa palabra? Estudio de. La palabra logos. ¿Ah? Estudio de. La palabra. Un estudio, la palabra, un mensaje, un discurso. Pero saben que también aplica a la mente, a la conciencia, a dar cuentas, a razonar. Cuando Pedro dice que tenemos que dar siempre razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿a qué se refiere? Hay que dar logos. Está hablando de una razón de la esperanza que hay dentro de mí, argumentos. Tengo que presentar evidencia y argumentos de por qué yo tengo fe en Jesucristo, por qué yo me comporto de la manera, y ahí es la palabra logos también. Pero muchas veces la gente piensa que la palabra logos nomás aplica a Jesucristo. Porque en Juan dice en el principio era el logos, verbo, y el verbo era con Cristo, perdón, y el verbo era Cristo y el verbo era Dios, ¿verdad? Está hablando de Él. Entonces en ese sentido la palabra logos tiene muchas aplicaciones. Ahora, otra, aparece 325 veces en el Nuevo Testamento. Nada más en el Nuevo Testamento esa palabra logos 325 veces aparece. Y entonces eso implica que cada vez que yo me encuentre esa palabra logos tengo que mirar a qué se está refiriendo. ¿Se está refiriendo al Hijo de Dios, a Jesucristo? ¿Se está refiriendo la palabra logos a un argumento que yo tengo que presentar o que alguien más está presentando? ¿Se está refiriendo a un discurso? ¿Se está refiriendo a una palabra, verdad? ¿Qué está refiriendo esa palabra? Tengo que entender yo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo entiendo? ¿Dónde aparece? ¿Cuántas veces aparece? Considerando el significado, considerando el autor, la fecha y el carácter, el contexto. Todo eso me va a ayudar. Porque en cada una de esas 325 veces tiene diferentes significados. Ahora, aquí me ayuda otra vez la herramienta que yo les dije. ¿Dónde encuentro la palabra logos otra vez? En Juan. ¿Juan qué? 1. Juan 1 y versículo 1. En el principio era el verbo. Aquí es la palabra G, 3056. Ahí está, ya van aprendiendo, ¿verdad? La llevamos. Ahora, ¿dónde encuentro yo que aparece 325 veces? Maribel, ¿dónde? La concordancia. En la concordancia. Bueno, en este caso vamos a usar la concordancia King James, ¿verdad? Que es la que voy a utilizar yo. Ahí disculpen porque tengo un montón de cosas aquí. Ahí está. De esas 325 veces que aparece en el Nuevo Testamento, me dice que 173 es traducida en inglés, ¿verdad? Word, que es palabra. 48 veces se traduce como palabras. 33 veces se descubre, 33 y 16 de algún dicho, de algún discurso. 8 de algún relato, un registro que se da. Speech, ¿verdad? Es como otra vez otro discurso, otro sermón, un tema que alguien está dando. Y ahí están todos los diferentes significados: comunicación, razón, algún trabajo, alguna causa. Todo eso son los significados que tiene la palabra, pero 325 veces aparece. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el significado? Otra vez, en cada vez que yo la encuentre, yo vengo a analizar el contexto, el autor, la fecha, el tiempo que escribió, y eso me ayuda a decidir cuál es el significado de esa palabra. ¿Ok? ¿Fácil? Si les doy una palabra de tarea, me la van a traer bien estudiada y todo. ¿Sí? Les voy a dejar una posibilidad, no se preocupen. El otro ejemplo que tenía, y con esto voy a terminar, aparte de la palabra logos, también aparece la palabra neuma. La palabra neuma normalmente se traduce espíritu. Y siempre ustedes entienden de la palabra neuma, ¿verdad? Pero ¿qué significa esa palabra? Su hermana Mariamne, ¿qué significa la palabra neuma? Espíritu. Bueno, ¿a qué más aplica la palabra neuma? ¿Quién de ustedes tiene neuma? Yo tengo neuma. Todos tenemos neuma. Espíritu, todos tenemos espíritu. Bueno, ¿quién de ustedes tiene razonamiento? Tiene una mente. ¿Quién de ustedes tiene un alma? Entonces tenemos más de una neuma. Porque neuma es alma, neuma es el espíritu. Entonces, ¿cómo sé yo eso? Otra vez, voy a las mismas herramientas.
Voy a la concordancia, en este caso la King James, usted puede tener otra concordancia, me dice que aparece 385 veces en el Nuevo Testamento. Ahora quiero ir también a los diccionarios, puedo ir a Thayer, puedo ir a Vine, puedo ir a Tukey, ¿verdad? Es otro, a Barclay, puedo ir a varios diccionarios y ahora yo quiero que ellos me ayuden a entender la etimología, dónde surgió esta palabra. Y también voy a ellos para apoyo, para en los diferentes textos que aparecen, cómo se traduce en ese texto. Y yo entiendo en el contexto por qué ellos eligieron esa traducción de esa palabra, y entonces ahora yo puedo comenzar a tener un estudio completo de la palabra neuma. Pero aquí escogí palabras un poquito más complicadas que tienen más de un significado, pero hay palabras que tienen un significado, pero que tienen diferentes aplicaciones, y por el solo estudio de esa palabra yo puedo aprender una doctrina completa. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil. ¿Cómo puedo yo saber la manera correcta de bautizar? ¿Quién se debería de bautizar? ¿Quién no se debería de bautizar? ¿Cuáles son los pasos que alguien debería de seguir antes de ser bautizado? ¿Quién debería de bautizarlos? ¿Qué pasa cuando alguien se bautiza? ¿Cómo podría aprender yo eso? Haciendo este estudio de palabras. Voy a una concordancia y si la palabra me dice que la palabra bautismo aparece 300 veces, entonces yo puedo ir a leer cada uno de esos textos y yo voy tomando nota y yo miro ahí quién bautizaba, por qué bautizaba, cómo los bautizaban, y de ahí saco yo significado, doctrina, aprendo toda la doctrina del bautismo, simple y sencillamente leyendo todos los textos que hablan de esa doctrina. Y ahí ya aprendí una doctrina bien estudiada y bien completa. Que alguien me hace una pregunta y no voy a repetir como cotorro, ¿verdad? Lo que alguien más me enseñó, no. Yo te digo, ¿sabes qué? Yo he analizado bien esta doctrina, he analizado todos los textos y ese texto está hablando del bautismo en este y este sentido. O sabes que ese texto no aplica porque ese texto sí habla del bautismo, pero ese bautismo era el bautismo de Juan. Al hacer yo un estudio de la palabra bautismo me doy cuenta que había diferentes bautismos. El bautismo de Juan, el bautismo de Jesucristo, que era el mismo bautismo de Juan, pero luego también el bautismo de Cristo cuando ya resucita y da la gran comisión. Está el bautismo del Espíritu Santo, está el bautismo que pasó el pueblo de Israel cuando va cruzando el mar, ¿verdad? Para entrar a la tierra prometida. Entonces hay diferentes bautismos: el bautismo de aflicción de Cristo, el bautismo de fuego, que es la condenación en el infierno. Pero ¿cómo aprendo yo eso? Haciendo un estudio de la palabra bautismo. Y al yo encontrar todos los textos donde ella aparece y cómo se fue aplicado por diferentes autores, fechas y todo, yo llego a tener una comprensión total del bautismo. Y ahí es como yo sé que el bautismo del Espíritu Santo no era para todos, sino para ciertas personas y un cierto tiempo determinado. Preguntas hasta aquí. Fáciles estas reglas, ¿verdad? Son 4 nada más. Pienso que están tan fáciles, tan sencillas, ¿verdad? Obviamente la práctica es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder familiarizarnos con ellas, pero creo que es una manera fácil de estudiar la palabra de Dios. Pues ahora ya saben cómo analizar frases y ya saben cómo analizar palabras. Y esto les va a ayudar mucho a ustedes en su estudio personal. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno. Aquí aplica lo que decía Lili, lo del velo, ¿verdad? ¿Lo de qué? Lo del velo. ¿Lo del velo? Porque dice, en un tiempo se consideraba de cierta forma, o como pasó con esta, que Bueno, hijo del suegro ellas son costumbres. No, porque el significado sí lo... Obviamente la palabra velo, ¿verdad? Tiene un significado lo que es, o sea, lo puedes definir la palabra velo, pero aquí estaríamos hablando ya de un estudio de costumbres, ¿verdad? Porque, les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo estaba vestida Rebeca cuando viene a presentarse delante de Isaac por primera vez? Oh, Ajá. cuando la confundo. Ajá. No. Eso es después. con un velo. Eso fue Tamar, ¿verdad? ¿O cómo se llama así? Tamar, ¿verdad? Se llama. Ajá, sí. ¿Y cómo andaba vestida Tamar? Con velo. Igualita que como estaba vestida Rebeca. ¿Cuántas generaciones habían pasado? Apenas 2 generaciones. Y resulta que en el tiempo de Isaac y de Rebeca significaba una mujer pura, una mujer, ¿verdad?, que estaba lista para poder darse en casamiento con su esposo, su marido. Y miramos ahí entonces que eso cambió un poquito tiempo después, y ahora esa costumbre del velo la mira Judá y dice, bueno, pues esta es una mujer ramera, la tuvo por una mujer ramera, pero era la misma atuendo. ¿Qué cambió? El tiempo. El tiempo, la costumbre fue lo que cambió.
Entonces, es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar mucho a entender también, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, ¿qué habla? El varón y la mujer. Se nos hizo una pregunta nosotros el año pasado cuando fuimos para Inglaterra. Un hermano preguntó, bueno, dice, yo voy allá a India, ¿verdad? Nos dijo, y allá todas las mujeres usan con velo, dice, pero yo vengo aquí a UK, a Inglaterra, y aquí las mujeres andan sin velo. ¿Por qué? Obviamente no había entendido, ¿verdad? El uso, el significado, y que el capítulo 11 está hablando de autoridad. Recuerden, ahí está la clave. Cristo, bueno, todo varón es cabeza de la mujer, pero todo varón tiene a Cristo como cabeza, y la cabeza de Cristo es Dios, es el Padre, porque está hablando de autoridad. De ahí en adelante todo lo que va a decir tiene que ver con el respeto que hay sobre la autoridad que hay sobre la persona, sea la mujer o sea el varón. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a terminar aquí. La siguiente semana, recuerden, hay examen, estudien. Si tienen preguntas, pues ahí pregúntenle a Wesley, a Juan, al hermano Jorge, al Billy, ¿verdad? Y ahí les pueden ayudar. No sé, si tienen preguntas, pues pueden mandar mensajes. No les garantizo que les voy a contestar luego que me manden el mensaje o lo que sea, pero sí les animo, ¿verdad?, que estudien. Entonces, las preguntas van a ser de todas las 5 lecciones que vamos a estudiar. Cómo tener autoridad, cómo estudiar frases y palabras, todo esto, ¿verdad?, lo que vamos a venir a estudiar. ¿Va a ser solo examen o clase? Solo examen. El examen te va a tomar todo el tiempo que ¿Va a ser fill in the blank o ABCD? fill in the blank y unas 2 multiple choice, todo lo demás. No, hermana. Multiple choice va a ser mucho trabajo para mí, poquito para ustedes. Mejor trabajen ustedes. Miren, yo ya trabajé haciendo todas estas diapositivas y estudiando. Ahora les toca a ustedes hacer un poquito de trabajo. Así es de que yo les recomiendo, ¿verdad?, estudien, escuchen los videos, pasen por las notas. Voy a mandar estas yo, si Dios quiere, ahorita terminando la clase, las voy a subir para que las tengan. Wesley, si puedes también subir el video, si se puede, hoy esta noche, para los hermanos que no vinieron, que lo puedan mirar lo más temprano posible. Bueno, es todo. Terminamos. Dios les bendiga. Gracias. Por la siguiente semana me toca descanso a mí y estoy